tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Bienvenida a la farmacéutica María Elisa Pérez, con quien vamos a hablar de un tema fundamental, porque vamos a comenzar preguntándole ¿qué es la lactancia materna? Buenas tardes, Tete. Muchas gracias por esta nueva convocatoria a compartir conocimientos claves sobre la lactancia materna. La lactancia materna es el hecho natural de alimentar al bebé, pero en realidad es un proceso que trasciende el mero hecho de entregar un alimento. Está comprobado que hay beneficios para los dos protagonistas de esta relación. Para la madre, el amamantamiento previene las grandes hemorragias después del parto, como también la consecuencia de sufrir anemias. En la vida adulta de la mamá se previenen las situaciones de cánceres genitales y también la aparición de osteoporosis. Se facilita el retorno al peso natural de la mamá y también es un factor que evita los embarazos demasiado seguidos. Para el bebé está considerada la primera vacuna que recibe porque le aportan las defensas que necesita para enfrentar esta vida extrauterina, además de los nutrientes esenciales que lo van a acompañar desde el comienzo de su vida hasta el desarrollo en general. Durante el embarazo se segregan mediadores químicos que luego del nacimiento del bebé y con el estímulo de la succión van completando esta necesidad de la madre de tener a su bebé en brazos, de cuidarlo, de sentir que está protegido y que estos mismos mediadores químicos provocan la bajada de la leche como un estímulo para saciar la necesidad del bebé. ¿Cuáles son las características de la leche materna que la hacen tan importante? Son varias las consideraciones que lo transforman en un alimento ideal. No solamente el valor de sus componentes, sino estas otras cosas. Es un alimento altamente digerible porque es de la misma especie. Es estéril. Está siempre a la temperatura ideal. Y además tiene más cantidad de acuerdo a la demanda. Así que esto es lo que lo convierte en el mejor ejemplo de la ley de oferta y demanda. A medida que progresa el crecimiento del bebé, va modificándose la concentración de los componentes. En los primeros días, hasta el 6º día, lo que sale es calostro. Es un verdadero tejido vivo compuesto de células como linfocitos y bifidobacterios que se van a alojar en el intestino del bebé y en breve se convertirán en los que ayudan a la digestión de los alimentos. El componente principal son las proteínas, conformado por las inmunoglobulinas producidas por su mamá, que lo protegen de infecciones y procesos alérgicos. Sigue una leche de transición, que tiene una modificación principalmente en volumen, con aumento de algunas proteínas y vitaminas que van a hacer que se prepare para los requerimientos de transición, hasta que llega la leche madura. Esta leche madura se mantiene hasta los 15 meses y tiene fundamentalmente componentes que brindan líquido, energía, proteínas y minerales. El líquido es el agua, que compone el 87% del contenido. La energía, que es fundamental para acompañar el proceso de desarrollo. La proporcionan los hidratos de carbono, fundamentalmente la lactosa,
y la galactosa, que son azúcares que van a propiciar el crecimiento del sistema nervioso central por el aporte esencial de sustancias que no pueden sintetizarse propiamente en el bebé. También las grasas van a ayudar a que se desarrolle normalmente el sistema nervioso y el sistema inmunitario. También las proteínas y con sus compuestos nitrogenados que ayudan a absorber normalmente las sales y minerales que van a formar el tejido óseo y conectivo en el organismo. ¿Este tipo de lactancia es frecuente en nuestro país? De acuerdo a los últimos estudios que se han realizado en nuestro país, se sabe que es una práctica habitual, al menos en los 2 a 3 primeros meses. No hay un consenso claro sobre cuál debería ser el tiempo total de duración de la lactancia exclusiva, es decir, sin la incorporación de otros alimentos, pero se sabe que cuanto más tiempo dure, es mayor el beneficio para el bebé. Es mejor en el aspecto de su desarrollo neuroemocional, y se ha comprobado que el estímulo sensorial, el estímulo del contacto de la piel, del contacto visual y auditivo con las voces y los ruidos que escuchó durante toda su vida intrauterina, hacen que el desarrollo madurativo sea muchísimo mejor en los bebés que tienen alimentación con lactancia materna durante más tiempo. En la vida actual, la inserción laboral de la mujer muchas veces hace que efectivamente no se pueda realizar este contacto permanente. Pero sí se sabe que se puede conservar la leche materna a temperatura ambiente sin alteraciones y sin ningún inconveniente durante 6 a 8 horas. Hasta 3 días en la heladera común, hasta 14 días en el congelador y hasta 3 meses en el freezer domiciliario. Por lo tanto, es bueno que las mamás sepan que pueden prolongar este beneficio de la alimentación con su leche a los bebés y que sientan una seguridad también en ese aspecto que psicológicamente les da una tranquilidad adicional. Se sabe que la leche es un regalo de las madres a los bebés para toda la vida. Por lo tanto, debemos propiciar que en los hospitales y en los centros de salud se enseñe una técnica correcta de amamantamiento y se propicie esta práctica que es beneficiosa para todos. Gracias, María Elisa. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Llega el farmacéutico Gustavo Di Rosa y la primera pregunta es: ¿qué son las formulaciones magistrales? Hola Tete, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado nuevamente a este hermoso programa. Y te cuento, las formulaciones magistrales son la esencia misma de nuestra profesión farmacéutica. Es la preparación individualizada de un medicamento en el laboratorio de una farmacia. La preparación de medicamentos nace junto con la medicina y es en la antigüedad donde el médico hacía el diagnóstico y al mismo tiempo preparaba la medicación que luego se las entregaba a sus pacientes. Recién es en la Edad Media cuando las profesiones se separan, quedando por un lado el médico realizando el diagnóstico de cada paciente y prescribiendo la receta correspondiente. El paciente iba al farmacéutico que en su botica preparaba con su mortero y su pilón, como estamos viendo acá, la medicación para ese paciente y se la dispensaba.
¿Cómo se adaptó la formulación magistral con el gran crecimiento que ha tenido la industria farmacéutica? Al nacer los laboratorios que producen medicamentos a granel, la preparación magistral de medicamentos en la farmacia fue disminuyendo, pero no ha desaparecido. Es más, se ha ido transformando y ahora está en pleno resurgimiento debido a la tendencia de la personalización de la medicación. Y a pesar de seguir siendo el mismo mortero y el pilón, como acá vemos, la preparación magistral de medicamentos dista mucho de parecerse a lo que era en aquellas épocas. En la actualidad se siguen ciertas normas de preparación de medicamentos en farmacia que podemos encontrarlas en libros oficiales que tiene cada país, que son las farmacopeas, como aquí vemos, esta es la Farmacopea Nacional Argentina. Y también en diferentes lugares, como ser en nuestra provincia de Buenos Aires, donde contamos con nuestro Códex Farmacéutico Bonaerense, que es el libro que establece, al igual que la farmacopea también, normas para la preparación magistral de medicamentos en las farmacias, en este caso avalados por la ley provincial. Gustavo, ¿es lo mismo un medicamento estuchado que un medicamento magistral preparado en una farmacia? Sí, es lo mismo siempre que sean las mismas dosis, cantidad y forma farmacéutica. Pero además, la formulación magistral tiene varias ventajas. Debemos tener en cuenta dos cosas. Un medicamento en cajita, o sea, una especialidad medicinal, es un medicamento industrializado, realizado en serie o preparado a granel. Este tiene que permanecer un tiempo en la estantería del laboratorio que lo produjo, otro tiempo en la droguería, lo que sería la distribuidora, y otro tiempo en la farmacia. Y de ahí recién va a llegar a la casa del paciente. Todo esto representa un largo periodo de tiempo, por ello debe contener, además de los principios activos en cuestión, una cantidad de diferentes sustancias químicas conservadoras que van a garantizar que el medicamento llegue a las manos del paciente en las mismas condiciones en las que fue producido. Por otro lado tenemos a las formulaciones magistrales, que como dije, son medicamentos producidos en la farmacia, en el laboratorio de la farmacia, según la receta del médico y entregados en el momento al paciente, por lo que no van a requerir el agregado de tantas sustancias químicas que pudieran incluso afectar a la salud del paciente, provocando, por ejemplo, una alergia. Por otro lado, la formulación magistral permite la personalización de la medicación. Por ello, el nuevo criterio es llamarla medicación personalizada, dado que el médico puede ajustar la dosis según las características de cada paciente, en cuanto a la edad, el peso, el metabolismo, la sensibilidad a ciertos excipientes, alergias, por ejemplo. Otra ventaja es la preparación de medicamentos huérfanos, que son medicamentos que por diferentes motivos no los preparan los laboratorios industrializados. En los últimos años se ha acentuado la utilización de medicamentos especiales para personas alérgicas o veganos. En este caso, ¿la formulación magistral resuelve esta situación? Sí. Un ejemplo muy común es con los pacientes intolerantes a la lactosa o a ciertos colorantes, pigmentos y conservadores que contienen los medicamentos producidos a granel y podrían llegar a provocar ciertas alergias. Y como vos dijiste, cada vez es más grande la tendencia a lo natural, siendo un ejemplo la necesidad de formulaciones especiales para personas veganas, por ejemplo. Nosotros los farmacéuticos podemos prepararles en el laboratorio de nuestras farmacias, obviamente con la correspondiente receta, desde shampoos, cremas, espumas de afeitar, dentífricos, especialmente formulados sin todos estos aditivos para las personas que apuesten a esta tendencia actual hacia lo natural. Gracias, Gustavo.
A determinada edad suelen empezar a aparecer ciertos síntomas o molestias abdominales como dolor de panza o hinchazón abdominal, debido a la digestión de los lácteos. Esto ocurre por la intolerancia a la lactosa, que es el azúcar natural de la leche. Nuestro organismo produce naturalmente lactasas, que son las enzimas encargadas de digerir esta lactosa. Pero con el correr de los años puede pasar que esta cantidad o la actividad de las lactasas disminuya en nuestro intestino. Si bien los quesos son mejor tolerados que la leche, hay un porcentaje de la población que presenta síntomas al consumirlos. Por eso la Serenísima desarrolló esta nueva línea de quesos naturalmente sin lactosa, como los duros, semiduros y blandos. Con la farmacéutica Julieta Palou, bienvenida también. Vamos a preguntarle qué son el miedo, el estrés y la ansiedad. Hola Tete, ¿cómo estás? Qué tema tan interesante el que nos toca conversar hoy, sobre todo en este momento tan difícil que nos toca atravesar a todos nosotros. Hace ya varios años, la ansiedad, el miedo, el estrés y las preocupaciones parecen haberse convertido en una afectación común que produce daños tanto a nivel psicológico como físico. En estos tiempos que estamos viviendo, de coronavirus, de pandemia, de afectaciones físicas, de cuarentena, de afectaciones económicas, estas emociones se están acrecentando. Pero para poder afrontarlas es muy importante poder entenderlas y diferenciarlas. Vamos a hablar de ellas entonces. ¿Qué es el estrés? El estrés es una reacción por la cual el organismo se coloca en un estado de máxima alerta al percibir que su seguridad o bienestar se encuentran en peligro, generando una serie de manifestaciones físicas que pueden ser taquicardia, mareos, aumento de frecuencia respiratoria, aumento de alerta, para afrontar estas distintas situaciones de demanda. Es una reacción de tipo primitiva que compartimos con el reino animal. Por otro lado, se encuentra lo que es la ansiedad, que muchas veces va de la mano del estrés. Ahora, la ansiedad es un tipo de reacción bastante más evolucionada que tenemos todos los seres humanos, porque implica pensamientos, comportamientos, reacciones, conductas emocionales que el hombre presenta ante situaciones de conflicto o ante situaciones nuevas. Tener un estrés y una ansiedad leve es algo normal y completamente manejable y necesario. El problema es cuando estos se manifiestan a través del tiempo y uno tiene constantes proyecciones y preocupaciones a futuro. En tercer y último lugar, tenemos el famoso miedo. El miedo es una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo frente al peligro. Frente a un peligro, se activa el miedo y la sangre va a comenzar a fluir a las piernas para poder correr y huir y a los brazos para poder enfrentarnos y pelear. Es una emoción frente a un peligro real. Ahora bien, todas estas emociones y reacciones que fuimos comentando recién aparentemente son emociones necesarias y completamente normales. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es cuando éstas se mantienen a través del tiempo y sin un factor desencadenante real que esté ocurriendo. Cuando la señal de alarma está encendida todo el tiempo, nosotros nos estresamos y el estrés se convierte en un promotor de numerosas enfermedades. Por eso es importante percibir las señales de alarma que nos va a expresar nuestro cuerpo. ¿Cuáles son estas? Un estado continuo de alerta, una menor capacidad de concentración, un trastorno del sueño, del deseo, posibles taquicardias, aumento de la frecuencia respiratoria, cambios alimentarios, sudoración en las manos, cefaleas o dolor de cabeza, mareos, vértigos, sensaciones de opresión en el pecho. Todo es un conjunto de signos y síntomas que nuestro cuerpo nos está avisando y nos está enviando un mensaje. ¿Qué le sucede a una persona ansiosa? ¿Qué le sucede entonces a una persona ansiosa? Una persona ansiosa siempre imagina lo peor. Su pensamiento está dirigido a respuestas catastróficas y negativas. En la mente siempre está circulando la pregunta ¿y si? ¿Y si me enfermo? ¿Y si mis hijos se enferman? ¿Y si me despiden del trabajo? ¿Y si despiden a mi esposa del trabajo? ¿Y si no llego a preparar el examen que tengo previsto para la próxima semana? Como respuesta a esto, siempre va a estar alerta. ¿Por qué? Porque espera una catástrofe siempre. Las respuestas y los pensamientos positivos cada vez van a ser más difíciles de encontrar. Como respuesta a esto, la persona ansiosa siempre va a buscar controlar todo, tener todo bajo su control y organizado.
lo que va a llevar a más estrés y a más ansiedad, y las respuestas cada vez se van sumando. ¿Por qué muchas personas que tienen crisis de estrés tienen taquicardia? Dentro de las cosas que le suceden a las personas con estrés, tenemos las llamadas manifestaciones físicas, que son el mayor motivo de consulta médica. ¿Cuál es la manifestación física que más preocupa a los pacientes? La taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca. La pregunta que surge siempre es si esta es normal frente a una crisis de ansiedad o significa que estoy teniendo un problema o un ataque cardíaco. Por supuesto que siempre lo primero que se tiene que hacer es un estudio cardiológico y distintas pruebas de laboratorio para descartar cualquier posible patología o enfermedad física. Una vez que sabemos que los resultados son completamente normales, vamos a poder hablar de esta taquicardia como una respuesta fisiológica relativamente normal que el organismo está teniendo frente a este peligro que está percibiendo. Por supuesto, este peligro no es un factor desencadenante normal o real que exista porque no es algo que vaya a estar ocurriendo. Es aquel que uno percibe por estar en ese estado de alerta máxima constante. Ahora bien, para entender nuestro cuerpo, ¿por qué sentimos taquicardia? ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto responde a una respuesta biológica primitiva y ancestral que ocurre hace miles de años, donde el ser humano, cada vez que sentía o percibía una situación de peligro, ponía un estado de máxima alerta, donde el cerebro enviaba señales al sistema nervioso autónomo, que como bien lo indica su nombre, es autónomo, no depende de la voluntad de la persona, para que éste genere una respuesta. Este le va a generar una respuesta a través de una de sus ramas, que es el sistema nervioso simpático, donde va a aumentar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la sudoración en las manos, va a generar una serie de respuestas que son las que estamos percibiendo. ¿Por qué la generaba en su momento? La generaba para poder huir de los depredadores, huir de los peligros y huir de las amenazas. Y se producía, por otro lado, un estrechamiento de los vasos sanguíneos, de los tejidos u órganos que no se iba a necesitar, como por ejemplo la piel, y ese es el motivo por el cual las manos siempre se encuentran blancas y nuestra piel se encuentra tan pálida frente a situaciones de estrés máximo, porque la sangre se está bombeando y dirigiendo hacia órganos y partes del cuerpo que se van a utilizar más. Los brazos, las piernas, los miembros, ¿sí? Todo aquello que vaya a necesitar para poder huir o escapar, y para eso tiene una mayor demanda de oxígeno para poder trabajar más rápido. ¿Y qué es lo que podemos hacer para combatir justamente el estrés, el miedo, la ansiedad? Muy interesante, Tete, tu pregunta. Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir el estrés, el miedo y la ansiedad? Hay una serie de herramientas emocionales que nosotros podemos utilizar desde nuestra casa para poder llevar lo mejor posible todo este tipo de emociones. Lo primero que tenemos que hacer es una lista donde vamos a jerarquizar todas nuestras preocupaciones. ¿Cuáles de ellas son verdaderamente importantes? ¿Cuáles no? ¿A cuáles tengo que poner mayor importancia y mayor énfasis? ¿A cuáles no? En segundo lugar, tenemos que comenzar a ignorar los pensamientos catastróficos y negativos. No todo tiene que terminar tan mal como creemos. Siempre hay respuestas y soluciones positivas. Otra cosa muy importante es tener nuestro espacio de paz mental. Tenemos que comer lentamente, tenemos que dedicar tiempo a hacer ejercicio, dedicar tiempo a meditar. Tenemos que buscar espacios de placer y probar cosas nuevas, ya sea en familia, en forma individual, con la pareja, cosas que nos diviertan, nos hagan reír y nos sumen emociones positivas. ¿Y qué otras cosas podemos hacer? También tenemos que aumentar nuestra confianza y nuestra estima en nosotros mismos, pensar cuáles son nuestros puntos más fuertes y comenzar a desarrollarlos. Tenemos que perder el miedo a equivocarnos. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si arriesgo y sale todo mal? Cuando nosotros tomamos decisiones, siempre vamos a ganar y perder cosas. El foco siempre tiene que estar en lo que ganamos y no en lo que perdemos. Tenemos que aprender a perder el control. A perder el control respecto a todo. Nosotros no podemos controlar la pandemia, no podemos controlar las decisiones gubernamentales, ni podemos controlar las decisiones internacionales. Y siempre, por traumática que parezca una situación, tiene solución. Tiene una respuesta positiva que le podemos encontrar. Para ello tenemos que trabajar diariamente y poner energía positiva para poder hacerlo. También tenemos que adaptar. ¿Cuál es la especie que sobrevive siempre? Aquella que se adapta.
que se adapta a los cambios, que se adapta a las situaciones más trágicas, que se adapta a los momentos más difíciles. Así va a poder perdurar y perpetuar a través del tiempo. Para evitar el agotamiento nervioso, prioricemos actividades. ¿Cuáles son las actividades más importantes? ¿Cuáles son aquellas que me dan placer? ¿Cuáles son necesarias? ¿Hasta dónde puedo hacer? Y sepamos algo, siempre podemos usar el dolor, las angustias, los malos momentos, las crisis en oportunidades para transformarnos. De esta manera llegamos al final del programa. Recuerden, nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Abrazo gigante, farmacéuticas y farmacéuticos, por todo lo que nos están dando realmente. Gracias. Hasta la próxima. Chao.